Buenos días a todos, bienvenidos a una clase más de Excel edición coronavirus. Esta vez toca el ejercicio avanzado 2. No lo voy a mostrar porque tenéis todos acceso a él, lo tendréis en vuestra pantalla. Yo lo tengo aquí en la mesa y vamos a empezar. Este ejercicio es bastante complicado. Entonces, pues bueno, voy a intentar hacer, no querría hacerlo entero, pero bueno, os voy a ayudar bastante. Lo primero que tenemos que hacer, ejercicio 1, el salario básico, hay que tener en cuenta si se es jornalero o si es efectivo. Es decir, aquí tenemos dos tipos de trabajos, jornalero y efectivo. El jornalero trabaja por horas y el efectivo por días. ¿De acuerdo? Entonces tendremos aquí que el salario básico, pues si esto es jornalero, el sueldo básico será ¿qué? Pues será igual a el importe de horas y es muy importante que lo hagamos con referencias absolutas multiplicado por las horas trabajadas. Si no es jornalero, ¿qué es lo que va a ser? Pues solamente puede ser efectivo, por lo cual, si es efectivo, ¿qué es lo que tendrá que cobrar? Pues 250 euros en referencias absolutas multiplicado por el número de días trabajados, que está aquí. En este caso es 0, pero más adelante sí que habrá. Cerramos y ya tenemos el salario básico. Llenamos hacia abajo. Aquí 0, ¿por qué? Porque es efectivo y le han puesto horas trabajadas. Entonces, esto de aquí tiene que ser jornalero. Ahora ya está bien. El ejercicio 2 es más complicadillo. Entonces, aquí hay un incremento del 15% para los choferes y azafatas, el 15%. Y para el resto, un 5% si han trabajado o 20 días o 200 horas. Entonces, esto se pone en la columna de premios. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es un condicional. Lo que pasa es que es un condicional con dos booleanos, que es una i y una o. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo lo planteamos. Entonces, lo primero vamos a ver que esto sea chofer o azafata. Entonces, como es cualquiera de las dos y me da igual, ponemos una o. O esto de aquí es igual a, abro comillas, chofer, cierro comillas, punto y coma, o la otra condición que me vale es que sea azafata, por lo cual H4 es igual a, abro comillas, azafata. Cierro comillas. Vale, si esto sería una de las condiciones, pero además se tiene que cumplir que, además de ser chofer o azafata, haya trabajado o 20 días o 200 horas. Entonces, simultáneamente se tiene que cumplir que, y voy a poner aquí una i antes, se tiene que cumplir una de estas dos condiciones y otra de las dos condiciones que voy a poner a continuación, que es o, vamos a ponerla esta en mayúscula para que se vea mejor, y o que las horas trabajadas sean mayor o igual que 200, punto y coma, o esto de aquí sean mayor o igual que 20. Es decir, se tiene que cumplir simultáneamente una de estas dos y otra de estas dos. Entonces, esto es una o es chofer o es azafata, y esta es o has trabajado 200 horas o has trabajado 20 días o más. Entonces, se tiene que cumplir una de estas y otra de estas. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que hacemos es, si se cumple eso, es esto multiplicado por el 15%, es un 15%, es decir, multiplicado por 0,15, y si no, solamente se multiplica esta cifra por el 5%, se incrementa, es un 5%, es decir, 0,05.
y cerramos paréntesis. Aquí hay que cerrar este paréntesis, que no lo había cerrado. Vale, ahora creo que sí que está. Vale, entonces, este es un chofer que ha trabajado más de 200, por lo cual sí que funciona. El sueldo nominal es el siguiente ya, es la suma de los salarios y premios. Entonces, pues bueno, esto no tiene ninguna dificultad. El siguiente es, bueno, este es más enrevesado todavía. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, lo primero que vamos a poner va a ser, vamos a añadir aquí una casilla, una celda en la que aparezca el salario mínimo nacional, que son 1.160 pesos. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Ahora, el BPS, bueno, cuando lo he leído estaba un poco enrevesado, pero no es tan difícil como parecía. Entonces, esto simplemente es calcular el 13% del sueldo nominal, es decir, que es para todos los casos es lo mismo, no hay ninguna distinción. Entonces es el 13%. No lo he puesto para que lo veáis porque esto lo tendréis que saber hacer ya vosotros. Lo otro sí que es un poquito más complicado porque este es un condicional anidado. Entonces, es un 3% para sueldos menores a 4 veces el salario, el 6 para los que están entre 4 y 10 y el 9 para los que son superiores a 10. Creo que hemos hecho algo parecido, lo voy a empezar a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si esto de aquí es menor que ¿qué? Pues esto de aquí por 4. Y esto de aquí, esto lo vamos a poner en coordenadas absolutas, súper importante. Si ocurre eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces que el IRP será igual a esto multiplicado por 0,03, que es el 3%. Punto y coma. Bien, si no se cumple esto, pues será que ha ganado más veces o más salario que 4 veces el salario mínimo. Entonces volvemos a poner otro condicional. Si esto de aquí es menor que 10 veces este salario de aquí, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues tendremos que hacerle al salario nominal un descuento de el 6%, es decir, esto por 0,06. Ya sabéis que no me gusta utilizar el porcentaje porque al final pues puede dar lío. Prefiero utilizar los coeficientes reducidos a 1. ¿De acuerdo? Es decir, el 6% es 0,06. Y, es decir, vamos a revisar esto. Si yo o si esta persona gana menos del 4%, de 4 veces, si esta persona gana menos de 4 veces el salario mínimo, se está cumpliendo esto, por lo cual sus descuentos serán esto. Si resulta que esto no se cumple porque gana más, volvemos a evaluarlo en este otro condicional. Y entonces sabemos que gana más de 4 veces el salario mínimo. Entonces lo comparamos con el siguiente límite, que es 10 veces. Está entre 4 y 10. ¿Es menor que 10 veces? Sí, pues entonces le aplicamos un 6%. Si gana más que eso, quiere decir que esto tampoco se cumple, por lo cual ya lo tendríamos aquí en valor si falso. Si es valor si falso, lo que le aplicamos es esto multiplicado por el 9%, 0,09. Y cerramos. Vale, me falta un paréntesis que sí, me había olvidado el paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces ya llenamos para abajo y tenemos toda la columna rellena. El siguiente sería calcular todos los descuentos de la columna subtotal descuentos. Pues claro, esto será la suma de estos dos, no hay ninguna dificultad. El sueldo líquido
será el sueldo nominal menos los descuentos, es decir, lo que me llevo yo al bolsillo. Bien, sería eso. El siguiente sería al final de la planilla agregar una nueva columna rotulada V Transporte de forma tal de registrar el importe correspondiente a vales de transporte que la empresa dará a sus empleados. Dicho importe se calculará de la siguiente manera. Para los empleados mayores de 40 que no viven en Cordón y Centro, 200 pesos. Para los mayores de 40 años que viven en estos dos barrios, 150, mientras que los menores de 40 que viven en el resto de barrios será de 100 pesos. Bien, pues esto es un condicional con varios, booleanos, ¿de acuerdo? Vamos al lío. Bueno, me acabo de dar cuenta que para calcular la edad la necesitamos calcular con la fecha de nacimiento, y como esto es un ejercicio pues que ya hemos visto que tiene muchos años, estas fechas de nacimiento se me han quedado pues muy antiguas, y entonces las edades no van a concordar con lo que me dice el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a modificarla un momentín, le vamos a dar aquí, insertamos de momento una columna, ni la vamos a nombrar, y ya esto lo que vamos a hacer va a ser sumarle 13 años, es decir, más 365 por 13. Y tenemos aquí la nueva fecha de nacimiento, llenamos hacia abajo y lo que vamos a hacer es copiamos estos datos, control C, y aquí lo que vamos a hacer va a ser pegarlos, pero hacemos los datos, pegado especial de valores. Aquí vamos a abrir una columna auxiliar también que nos va a valer, que va a ser la edad. Entonces va a ser mucho más fácil. Entonces esto lo hago directamente entero de que de hoy, abro paréntesis, otro paréntesis, hoy menos la fecha de nacimiento, cierro paréntesis, dividido entre 365 y cierro paréntesis. Bien, esto me da en formato fecha, por lo cual lo tengo que cambiar a formato número, sin decimales. Y ya me da aquí la fecha y tengo todas las fechas en formato como yo necesito. Bien, a partir de ahora ya puedo empezar a trabajar con este condicional de aquí. Bueno, pues tenemos ya las edades preparadas y esto sí que es un poquito lioso, ¿vale? Vamos a empezar. Esto es un condicional, está claro. Y lo primero que tenemos que ver es si es menor de 40 años. Entonces, vamos a ver, esto es menor o es mayor o igual que 40. Es mayor que 40. Pero además nos dice que no solo que sea mayor de 40, sino que además tiene que no ser de los barrios de Cordón o Centro. ¿De acuerdo? Ahí. Los barrios de Cordón o Centro, por lo cual tiene que cumplirse simultáneamente que sea mayor que 40 y que además no sea de determinados barrios, por lo cual nos hace falta poner aquí un condicional, un booleano que es una i. Entonces, esta sería la primera condición. ¿Y la segunda condición cuál será? Pues será que esto de aquí sea distinto de, ¿cómo se escribe distinto de? En muchos lenguajes de programación se utiliza la admiración, esto sería distinto, admiración igual, pero en Excel utilizan el sistema menor-mayor, que también en algunos otros lenguajes de programación se utiliza. Es decir, esto quiere decir distinto. Distinto que, abro comillas, Cordón, y distinto que Centro. Cierro comillas, ¿verdad?
que centro. Vale, si se cumplen... Bien, y hay que cerrar el paréntesis. ¿De acuerdo? Es decir, se tiene que cumplir que simultáneamente sea mayor que 40, que además no sea de cordón, y aquí se me ha olvidado el menor mayor, y que no sea tampoco de centro. Si se cumplen esas dos cosas, pues tiene un plus de transporte de 200. Y si no, pues bueno, de momento vamos a poner ahí un 0 para comprobar cómo funciona esto. Entonces, vemos que este hombre tiene 50, pero es de cordón, por lo cual no puede cobrar los 200. Vamos a llenar hacia abajo. Entonces, este sí que lo cobra. ¿Por qué? Porque es de aguada, no es ni centro ni cordón y tiene más de 46. Por ejemplo, vamos a ver alguno de centro. Estos son de centro, tiene 46, es decir, tiene más de 40, es de centro, pero, claro, no lo cobra, por lo cual, de momento está bien. Vamos a seguir metiéndole más condiciones. Esto está bien, hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Si no se cumple esto, tendremos que ver si se cumple la siguiente condición. La siguiente condición la metemos dentro de otro condicional. Si al principio estamos en las mismas, es decir, es mayor que 50, mayor o igual que 50, mayor o igual que 50, y además se tiene que cumplir que, por lo cual aquí tendré que poner una i, se tiene que cumplir, por un lado esto, y por otro lado, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que el barrio sea cordón o el barrio sea centro, por lo cual decía que se tiene que cumplir, por un lado, que sea mayor que 50, y por otro lado, tiene que cumplirse que o el barrio este es igual a, abro comillas, es cordón, punto y coma, o el barrio es igual a centro, cierro comillas, cierro paréntesis. Bien, vamos a ver esto que está un poquito más complicado. Entonces, veis que aquí esta es la primera condición. Se tiene que cumplir simultáneamente ser mayor de 50 y no ser de cordón y no ser de centro. Es decir, las tres condiciones se tienen que cumplir. Si se cumple, ocurre esto. Ponemos un 200. Si no se cumple, pues vamos a volver a valorarlo. ¿Es mayor que 50 y simultáneamente es de cordón o es de centro? Pues sí o no. Si se cumple, pues vamos a ver, si se cumple, punto y coma, ¿qué es lo que tiene? Pues es un premio de 150. Y si no se cumple, pues tiene un premio de 100. O no es un premio, es un plus. ¿De acuerdo? Aquí ahora lo único, ver los paréntesis, porque aquí le falta uno seguro. Entonces, tenemos este sí, vamos a ir de dentro a fuera. Este O, abro, cierro paréntesis, esta I aquí, y este creo que está bien. Vale, entonces ya está la fórmula completa, llenamos hacia abajo, y ahora ya sí que vemos que se han rellenado los tres valores como tiene que ser, ¿de acuerdo? Podéis comprobarlos, pero está correcto. Bueno, este de aquí, a ver, todos los ejercicios se pueden hacer seguro que por otras formas, ¿de acuerdo? Entonces, yo os comento la que se me ocurre a mí o que me parece que es más obvia, pero posiblemente se puede hacer de distintas maneras. Alimentación, entonces, se les va a dar a todos los que tienen ingresos menores de 5.000 pesos, ingresos líquidos, se les va a hacer un abono de 300. Entonces, aquí directamente, si el sueldo líquido es menor que 5.000, se le hace un abono de 300. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa si no se cumple? Bueno, pues si no se cumple hay que evaluarlo. Hay que ver qué es lo que pasa. Entonces le metemos en valor si falso
otro condicional. Y entonces aquí ya es cuando se ve el nivel de ingresos y la categoría. Es decir, resulta que los que están ya en esta parte de aquí ganan más de 5.000 euros. Entonces, la condición es que los que están entre 5.000 y 10.000 inclusive reciban 200 euros si son jornaleros o 100 si son efectivos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esto sea ahora ya menor de 10.000. Menor o igual de 10.000. Bueno, ¿se cumple esto? Sí. Entonces, valor si verdadero. Dentro del valor de si verdadero también vamos a poner otro condicional, porque entonces lo que vamos a ver es, si se cumple esto, que es decir, está entre 5 y 10.000, vamos a ver qué categoría tiene. Entonces, volvemos a mirarnos aquí. Si esto es igual a, abro comillas, jornalero, cierro comillas, va a cobrar 200 euros. 200. Y si no, va a cobrar 100. Bien, entonces vamos a volver a repasarlo. ¿Cobra menos de 5.000 euros? ¿De 5.000 pesos? Sí, 300 directamente. ¿Cobra entre 5.000 y 10.000? Sí. Pues vamos a ver, estamos aquí en valor si verdadero, si os dais cuenta. Entonces, dentro de valor si verdadero le hemos metido un condicional. ¿Es jornalero? Sí. Pues si es jornalero, cobra 200. ¿No es jornalero? Solamente hay otra categoría. Recordad que solamente hay jornaleros o efectivos, no hay nada más. Entonces, si resulta que no es jornalero, será que es efectivo. Entonces, los jornaleros, se cumple esto, cobran 200. Los que no son jornaleros efectivos, cobran 100. Cierro paréntesis. Y ahora nos vamos al valor si falso, no de este condicional, sino de este de aquí más grande. Esto sería el ¿qué pasa si esto se cumple? ¿De acuerdo? ¿Se cumple esto? Sí, pues esto de aquí. Se vuelve a hacer otro condicional. ¿Qué es lo que pasa si esto no se cumple? Pues valor si falso de este condicional de aquí, pues entonces que no recibe nada. Y si me falta un paréntesis, ahí. Y ya lo tenemos. Vamos a llenar hacia abajo y con esto hemos terminado el ejercicio. Realmente lo tenéis chupado porque es simplemente copiar lo que os estoy diciendo. Pero lo importante es que entendáis lo que os he estado comentando. Entonces, de nada vale que os lo copiéis directamente si no lo trabajáis vosotros. Por lo cual, me parece bien que, claro, que lo hagáis mirando el vídeo, pero tratar de hacerlo, borrarlo y lo tratáis de hacer por vuestra cuenta, pues eso, deduciendo o pensando cómo se tienen que aplicar los distintos condicionales que ya empiezan a tener su miga. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial, esta vez ya con el avanzado 3. Un saludo, cuidaros mucho.